Vamos a hablar de esta palabra, podemos decirlo así, estas dos letras juntas, que se consideran un sufijo. ¿Cómo pronunciamos? En inglés americano, es como una schwa acompañada de una R. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Vamos a ver dos usos, ¿ya? Es decir, vamos a cambiar una palabra a otra, ¿ya? Primero, vamos a ver que de un verbo, al agregar este sufijo al final de la palabra, vamos a cambiarla a un sustantivo. Por ejemplo, tenemos la palabra bake. Bake. Como verbo, bake es hornear. Bake. Ahora le agregamos, en este caso, como este verbo ya tiene la E al final, solamente le agregamos la R. ¿Ya? Entonces nos queda bake, baker. ¿Y qué es baker? Pasa a ser un sustantivo, un panadero, o la persona que hace la labor, la tarea de hornear, un horneador, diríamos literalmente, ¿no? Baker, baker. Dance, dance. Esta palabra también termina en la E final. Dance, dance. Entonces ya solamente le agregaríamos la R, no la E. Y tendríamos el sufijo como tal. Dancer, 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 que es un bailarín. Dance, bailar, dancer, bailarín o bailarina. Farm, farm, aquí sí ya no tenemos el problema que tenemos la al final. Farm, farm es como cultivar. Farm. Ahora, con el sufijo farmer, farmer, farmer. Un granjero. La persona que realiza la labor normalmente, ¿no? Ya. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Pasamos de un verbo para formar un sustantivo que es, por lo general, la persona que realiza la acción de ese mismo verbo. Cultivar, farm, y farmer, la persona que realiza esa labor de cultivar. Farmer, farmer, farmer. Paint, el verbo paint, pintar. Paint, paint. Ahora, sustantivo, painter, pintor, la persona que realiza la acción de pintar. Painter, painter. Write, write, escribir. Write, write, write. Ahora, writer o writer con una flap T. Writer, write, escritor, la persona que realiza la acción de escribir. Writer, writer, writer. Play, 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 play. Jugar, play. Y un player, player, player. Entonces, player viene siendo un jugador, una persona que juega, que realiza la acción de jugar. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, fíjate, pasamos de este verbo, de un verbo a un sustantivo, a una persona que realiza esa acción. ¿Ya? Ahora, vamos entonces a ver el otro uso de este prefijo al final de la palabra, de este sufijo, perdón, al final de la palabra. ¿Ok? Ahora, vamos a tener en cuenta un adjetivo y formamos ahora una comparación o un comparativo. ¿Ya? En un comparativo en español diríamos, por ejemplo, más. Por ejemplo, alto, más alto. Ese sería el comparativo. Inteligente, más inteligente. Seco, más seco. Mojado, más mojado. Estamos haciendo un comparativo. ¿Ya? Entonces aquí en inglés va a ser de esta forma. Que al agregar al mismo adjetivo el sufijo, lo que estamos haciendo es un comparativo. Por ejemplo, big, 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 que es grande, big. Ahora, bigger. Le hemos agregado bigger, entonces va a ser como más grande. Big, bigger. Cold, cold, cold. Ahora el sufijo, colder. Frío, el adjetivo frío. Y ahora, colder, más frío. Colder. Ahora, fast, fast, rápido. Fast. Ahora, con el sufijo, faster, más rápido. Faster. Late, late, late. Ahora,
Late, ¿qué es? Tarde. Later, más tarde. Long, largo. Long, long, long. Longer, longer. Old, viejo. Old, older, older. ¿Ya? Older, older. Short, corto o pequeño. Short, short. Shorter o shorter, shorter, shorter. Strong, strong. Stronger, stronger. Wide, wide. Ancho. Wider, wider. Más ancho. Ok, eso es un comparativo. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Todos estos adjetivos que acabamos de ver son adjetivos de una sola sílaba. Y aquí va a variar de acuerdo a la estructura silábica, al tipo de sílaba, porque todos estos adjetivos son diferentes tipos de sílaba. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, si tú te fijas en la palabra big, su comparativo es bigger, tenemos duplicada la letra G, la consonante. ¿Por qué sucede eso? Porque esta es una sílaba cerrada, es decir, en donde la vocal está en medio. La vocal está en medio de dos consonantes. Cuando eso pasa, tiene una sola sílaba, para hacer el comparativo duplicamos la consonante. ¿Ya? En cambio, en la siguiente, cold, ya no sucede eso, porque tenemos una consonante, una vocal en medio, pero tenemos dos consonantes. Entonces ahí solamente le agregamos el sufijo, pero sin duplicar la consonante, porque tenemos dos. Igual sucede con fast. Late es otro tipo de sílaba, entonces ahí no hay problema. Como termina en la E, solamente le agregamos la R. Later. Long. Old. Y así. ¿Ya? Esa es la diferencia en algunos tipos de sílabas donde vas a ver que se duplica la consonante cuando tenemos esa estructura como big, en donde la consonante está en medio de, donde la vocal está en medio de dos consonantes. ¿Ya? Y todas tienen una sílaba. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque para hacer este tipo de comparativos no siempre funciona con todos los adjetivos. Porque siempre, por lo general, utilizamos adjetivos para hacer el comparativo a adjetivos de una sílaba o dos en algunos casos. No en todos. Pero por lo general, en adjetivos de una sílaba siempre agregamos el sufijo ER para hacer el comparativo. En algunos casos con adjetivos de dos. Por ejemplo, en los adjetivos que tienen dos sílabas, pero por lo general que terminen en la misma palabra, en la letra Y. Por ejemplo, easy. Aquí tenemos dos sílabas. Easy, pero termina en la Y. Entonces tiene dos sílabas. También procedemos a utilizar el sufijo para hacer el comparativo. Easy es fácil. Entonces, easier. Obviamente eliminamos la Y y ponemos una I más el ER. Ese es el proceso que se hace en este tipo de adjetivos que terminan en la Y. Easy, easier. Fácil, más fácil. Easy, easier. Happy, happy. Feliz, feliz. Más feliz, happier, happier. Lucky, afortunado, lucky. Más afortunado, luckier, luckier. Dirty, sucio, dirty. Más sucio, dirtier, dirtier. Ya, esas palabras entonces tienen dos sílabas, pero también se utilizan. Pero hay otras palabras que no. Pero bueno, eso veremos en otro video. Ya, entonces lo que quiero que entiendas, el uso que se da a la importancia que tiene este sufijo, el er. Entonces hemos visto que tiene dos. Uno para formar de un verbo un sustantivo y para hacer el comparativo de un adjetivo que por lo general tiene una sílaba a un comparativo, que en español decimos por lo general más, el más el adjetivo. Más importante, más grande, más pequeño, más fácil, etc.